Increíbles gemelas mendigas sorprenden a todos al revelar su talento extraordinario por un simple canto. En un rincón olvidado de una vibrante ciudad hispana, donde las risas de los niños se mezclan con el bullicio del tráfico, Sofía y Valentina, dos gemelas de dulces ojos y voces que podrían derribar muros, se sientan en un parque. A menudo, las llaman las mendigas del parque, pero para ellas, mendigar es solo un medio para subsistir en un mundo que rápidamente las juzga sin mirar más allá de su exterior. Mientras la gente pasa sin prestarles atención, Sofía sueña en voz alta. Un día, voy a cantar en grandes escenarios, Valen. Imagina la multitud aplaudiendo. Su voz es pura, llena de anhelos, mientras que Valentina, con la cabeza gacha, siente el peso de la realidad. Sí, pero ¿y si no funciona? ¿Y si nos separan? Las palabras de Valentina son un eco en su mente. Su hermana siempre ha sido la soñadora, dispuesta a arriesgarlo todo por el canto. Pero Valentina, más cautelosa, teme que aquella vida prometedora solo las lleve a un camino de soledad. Mientras les lanzan miradas indiferentes, la esperanza chispea en el corazón de Sofía como una llama recién encendida, mientras Valentina se siente atrapada entre el deseo y el miedo. Un día, mientras sus voces resonaban en el aire fresco del parque, un famoso productor musical se detuvo, sorprendido por el talento que irradiaban. «Chicas, tienen un don», les dijo, con una mirada que llenaba el espacio entre ellas de posibilidades. «Quiero que participen en un concurso de talentos local». La emoción de Sofía fue instantánea. «Es nuestra oportunidad», exclamó, con los ojos brillantes. Pero Valentina sintió que el mundo se venía abajo. «¿Y si fallamos?», murmuró, sintiendo como su corazón quería desbordarse. El viento soplaba frío y la presión comenzó a asfixiar a Valentina con cada día que pasaban practicando su canción. Mientras Sofía brillaba con cada nota, Valentina se consumía en sus inseguridades. ¿Qué pasará si no somos lo que ellos esperan? Sin embargo, su abuela, con sabiduría en sus ojos cansados, les decía, el trabajo duro forjará su destino. No dejen que lo que otros piensen las detenga. Bajo un cielo cubierto de estrellas, las gemelas tuvieron una conversación intensa. Sofía sostuvo la mano de Valentina, su mirada cargada de un espíritu indomable. El verdadero éxito no significa que estemos separadas. Podemos brillar juntas. Pero el malestar, las dudas y la presión de un futuro incierto empezarían a formar una tormenta en el corazón de Valentina. El día del concurso llegó. Con todo el bullicio del público, Valentina se sentía como en una jaula, atrapada entre la emoción de su hermana y su pavor a lo desconocido. ¿Qué pasaría si decepcionaban? Mientras esperaban fuera del escenario, su respiración era irregular. Las miradas burlonas de otros concursantes la atravesaban como espinas. «¿Estamos listas para esto?», preguntó Valentina, sintiendo que el nudo en su estómago se volvía cada vez más fuerte. Pero Sofía le sujetó la mano, una fuerza que emanaba de su interior. «Recuerda, Valen, siempre juntas». Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso hacia el escenario, un incidente inesperado en el backstage reveló un oscuro secreto de su pasado familiar. El aire se volvió denso, el pánico comenzó a apoderarse de Valentina y la angustia en sus ojos creció. El presentador anunció su nombre, el silencio se apoderó del lugar y todos contenían la respiración. En ese instante, entre el miedo a fracasar y el deseo de brillar, las gemelas se encontraron ante una elección devastadora. O avanzar y enfrentarse a su verdad, o retroceder y permitir que sus sueños se desvanecieran en la bruma. El eco del nombre resonó en la mente de Valentina como un mantra perturbador. En medio de luces brillantes y murmullos expectantes, la sala parecía chocar contra su pecho. Un golpe de realidad la obligó a confrontar su propia identidad. No solo eran las gemelas mendigas, sino que había una carga emocional vinculada a su historia. La revelación sobre su pasado, ese secreto que mantuvieron oculto,
ahora amenazaba con salir a la luz justo en el momento en que más lo necesitaban. La ansiedad se materializaba en su respiración, como si cada aliento la acercara más a un abismo de incertidumbre. Sofía, con su exuberante energía, estaba ansiosa por avanzar, mientras que Valentina se sentía cada vez más indecisa, como si sus pies estuvieran pegados al suelo. La dualidad del momento la torturaba, el deseo ardiente de alcanzar los sueños, enfrentarse al miedo que había habitado en su pecho durante años. ¿Y si no somos suficientes?, se preguntó, sintiendo que el tiempo se burlaba de su angustia. El sentido de pertenencia que siempre habían anhelado, una vida definida no por lástima sino por su propio talento, ahora parecía estar a punto de desmoronarse. En su mente comenzaron a florecer escenarios distópicos, el fracaso rotundo, la desaprobación del público, y sobre todo, la separación de Sofía, su cómplice de vida. Esa idea la sacudió con una fuerza inesperada. Valentina se dio cuenta de que su miedo no era solo al fracaso, también temía perder a su hermana en el proceso. Sofía, siempre optimista y llena de energía, había moldeado la narrativa de sus vidas, una historia de superación, pero Valentina la sentía tambalear en el precipicio de lo desconocido. Despertó de sus cavilaciones cuando Sofía la miró intensamente. «Mira, tú eres tan talentosa como yo. Este es nuestro momento. Vamos a hacerle frente con todo lo que tenemos. No dejaré que nada nos separe, incluso si eso significa arriesgarlo todo». Las palabras fueron como un rayo atravesando la neblina de dudas que la envolvía. Valentina reconsideró su propia voz, ese don que había cultivado en lo más profundo de su ser, el que siempre había temido expresar completamente. En sus ensayos, había comenzado a soltar notas que la sorprendieron, pero cada vez que estaba cerca de brillar, su voz caía en un murmullo. Se percataría de que quizás la clave no era cantar para impresionar, sino para liberar todo lo que llevaban dentro. «Dame solo un segundo», agregó Valentina, liberándose de la mano de Sofía para acercarse al espejo que reflejaba su rostro. En ese instante, hizo una promesa ante su reflejo. No se rendiría. La decisión de luchar por sus sueños también era una lucha por su identidad. No dejaría que sus inseguridades la definieran. Asumió la postura de una guerrera, decidida a enfrentar la vida entera con valentía. La emoción se mezcló con una determinación renovada. Mientras las luces del escenario iluminaban su camino, supo que, cueste lo que cueste, esa noche definiría su futuro. Sin embargo, lo que Valentina no anticipaba era lo que descubriría acerca de su voz, de su vínculo con Sofía y el oscuro secreto que había estado latente en sus pasados. Al levantarse la cortina del escenario, un silencio lleno de promesas envolvió el ambiente. Ambas gemelas se encontraban listas, no solo para cantar, sino para liberar todo lo que llevaban dentro. Pero en medio de sus preparativos, una figura del pasado apareció de repente entre las sombras del backstage, un rostro conocido que despertó viejos recuerdos, y Valentina se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. ¿Podrían sostenerse mutuamente ante una revelación que amenazaba con romperlas por completo? Valentina sintió una oleada de frío recorrer su espalda al reconocer la figura que emergía de las sombras. No era solo la familiaridad del rostro lo que la estremeció, sino el torrente de recuerdos que inundaron su mente, risas compartidas, momentos de vulnerabilidad y, sobre todo, el pesar de una separación forzada. La figura se acercó con paso decidido, era Leonor, su madre, que había sido la primera en hacerles creer que todas las puertas estaban cerradas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valentina, con la voz entrecortada. Sofía, al percibir la tensión, se volvió hacia su hermana, leyendo un sinfín de emociones en su expresión. Valentina se sintió a la vez furiosa y aterrada. La certeza de que este encuentro cambiaría el curso de todo se cernía en el aire. Cada palabra que cruzaría esa línea en su pasado tendría un peso inmenso. Leonor sonrió, pero no era la sonrisa que Valentina recordaba.
Era una mezcla inquietante de anhelo y pesar. He venido a verte actuar, a ver cómo se convierte en realidad todo lo que soñaste, dijo, su tono manipulador lo dejaba claro. Las palabras, aunque superficiales, encierran una verdad cruda, la aceptación y el reconocimiento anhelados. Valentina, en un acto reflejo, se erguía como una guerrera nuevamente. Su voz interna resonaba con fuerza. Se enfrentaría a esta tormenta. Había luchado tanto por liberarse de las sombras del pasado que no podía permitirse volver a caer en la trampa emocional. Con cada inhalación, decidió que no dejaría que las viejas heridas la definieran. Sin embargo, el reto no solo era sobre su madre, era sobre quién era ella realmente y lo que estaba dispuesta a enfrentar. Te prometí a ti misma que no volverías a ser la niña que necesitaba la aprobación de nadie. Eres mucho más que eso, recordó, y en un acto de reivindicación, abrazó la cercanía de Sofía, afianzando su conexión y su determinación. Sofía, al notar el conflicto interno que atravesaba su hermana, tomó la iniciativa de dirigirse a su madre. No estamos aquí para ti. Estamos aquí por nosotras, porque hemos luchado y superado muchísimas cosas. No necesitamos tu aprobación. Sabemos quiénes somos. La voz de Sofía retumbó en el ambiente, y su fervor resonó como llamada inquebrantable en un momento crítico. Esta provocación pareció enardecer a Leonor, que contestó con una negativa que era mezcla de sorpresa y rabia. ¿Así que ahora son capaces de deshacerse de su pasado? Ustedes son solo un par de gemelas mendigas que sueñan para escapar de la realidad. Las palabras eran veneno, pero Valentina sintió que el veneno podía servir como catalizador. La ira se convirtió en combustible. Era hora de mirar a la cara su historia, de no ceder al miedo que explotaba en su interior. La verdad le abría nuevas posibilidades. En lugar de caer en el desasosiego, podía usar esa confrontación para empoderarse. Con una determinación renovada, Valentina se volvió hacia Sofía. Tú y yo sabemos lo que somos. Esta noche, no solo actuaremos para el público, sino para demostrarle a ella y a nosotras mismas que hemos crecido. La luz de la escena brillaba intensamente, prometiendo un nuevo comienzo. Sin embargo, mientras se preparaban para el acto, Valentina no podía evitar contemplar lo que realmente significaba esta confrontación con su pasado. Podía ser el momento de romper con todo lo que había creído hasta ahora. Con cada paso que tomaban hacia el escenario, la presión aumentaba. Lo que no sabía era que Leonor tenía más que palabras y dientes para ofrecer, había ocultado secretos que podrían dar forma a su futuro de una manera que jamás habían imaginado. La dualidad de su deseo por destacar y el peso de su historia marcaba un nuevo capítulo. Estaba a punto de descubrir si podía enfrentar a su madre no solo con su voz, sino con la verdad de su ser. En el comportamiento de Leonor había algo siniestro, algo que podía desatar un caos mayor. ¿Sería eso lo que un día las reuniría o las rompería para siempre? Valentina se encontraba en el vestíbulo de la sala, los ecos de las tensiones familiares resonando en su mente como un tamborileo incesante. A medida que se preparaba para salir al escenario, cada respiración se sentía más pesada, como si el aire estuviera impregnado de las expectativas no solo del público, sino también de su madre. La confusión y la determinación navegaban en su interior, cada una tirando en direcciones opuestas. Necesito tu voz, Valentina, murmuró Sofía al costado, rompiendo el silencio pesante. Recuerda por qué estamos aquí. Esto es por nosotras, no por ella. Las palabras fueron un ancla emocional, y Valentina asintió, buscando ese sentido renovado de propósito. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de Leonor, que observaba como una espectadora y, a la vez, una inquisidora. Cuando finalmente pisaron el escenario, la luz cálida iluminó sus rostros, y el murmullo del público se transformó en un aplauso frenético. Valentina bloqueó el ruido, centrándose en el compás del inicio de su actuación.
Cada nota que surgía era una declaración, un grito de libertad que la alejaba de la voz crítica de su infancia. La música envolvía su cuerpo, haciéndola sentir viva, mientras su mente reflexionaba sobre el significado de su entrega. Soy más que su hija, soy una artista, se repitió, cada repetición una llamarada de determinación. Mientras las melodías se entrelazaban, Valentina se dio cuenta de que estaba empezando a entender lo que realmente significaba actuar. No se trataba solo de recibir reconocimiento, sino de la transformación personal que el acto de crear le concedía. Era un instante en el que el pasado y su madre perdían su poder sobre ella. Sin embargo, al finalizar el número, el silencio y luego los aplausos abrumadores contrastaban con el nuevo giro emocional. En su corazón, había algo más, una inquietud que presagiaba lo que vendría. La búsqueda de validación se había convertido en un deseo de autenticidad. Pero antes de que pudiera disfrutar del momento, Leonor se acercó de manera abrupta, y el aire se volvió gélido. Eso fue solo un show, dijo Leonor con un tono apenas disimulado de desprecio. ¿Realmente crees que esto prueba algo? Las palabras se enroscaron en el aire, como un veneno familiar que Valentina creía haber superado. El discurso de su madre la sacudió, pero no logró desviar su camino. Una chispa de desafío encendió su interior. No necesito tu aprobación, respondió Valentina, forzando lo que antes era un susurro a una poderosa declaración. He recorrido un largo camino y estoy aquí para demostrarme a mí misma de que soy capaz, no para complacer tus expectativas. Los murmullos del público se hicieron más intensos, como si sintonizaran con la batalla que se libraba entre madre e hija. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Ya no era la niña que se sentía impotente ante la desaprobación de su madre. Era una mujer que había abrazado su fuerza y, más importante aún, su voz. Leonor, al escuchar la firmeza de Valentina, se quedó paralizada por un momento, sus palabras no lograban salir. Pero la tensión era palpable, y el aire amenaza con estallar. Valentina sabía que esta confrontación era solo el comienzo de un viaje más complejo. Había más en juego que solo su carrera, había secretos en el pasado de su madre que aún no comprendía. Mientras se retiraba del escenario, sintió la mirada de su madre en su espalda, quemando como el fuego. De alguna manera, había desencadenado una nueva batalla, no solo contra Leonor, sino contra las verdades ocultas que había estado evitando. Esta revelación sobre su familia se convertiría en la base de su crecimiento personal, en cómo convertir un conflicto en un catalizador para su progreso. El desafío ahora era conocerse a sí misma en un nivel más profundo, enfrentar lo desconocido. Lo que un día había sido una prisión se estaba transformando en el lugar de su redención. Pero, habría algo que Leonor guardaba, un secreto que podría amenazar no solo su relación, sino también todo lo que Valentina había construido para sí misma. Mientras la incertidumbre se posaba sobre ella, un objetivo se formó, debía desenmascarar cada pedazo de su historia antes de poder forjar el futuro que tanto anhelaba. Las luces del vestíbulo parpadeaban mientras Valentina se adentraba en los pasillos backstage, el sonido del aplauso todavía resonando en su mente como un eco profundo. La adrenalina corría por su cuerpo, pero la tensión no desaparecía. Había estado a un paso de liberarse, y la lucha interna seguía marcando su camino. La confrontación con su madre había sido un mar a punto de desbordarse, y ella no podía ignorar la energía que la rodeaba. Necesito claridad, murmuró para sí misma, intentando igualar su respiración. Con cada paso hacia el vestuario, se dio cuenta de que su primer desafío estaba detrás de ella, pero las preguntas que surgían no hacían más que intensificarse. ¿Quién era realmente, sin las expectativas de su madre, sin la necesidad de ser la hija perfecta? Se sentó frente al espejo, examinando su reflejo. Sus ojos brillaban con determinación, pero también había un rayo de vulnerabilidad. Las palabras de Leonor todavía se apoderaban de sus pensamientos,
como un mantra sigiloso que no podía silenciar. Sin embargo, en esa búsqueda de autenticidad había una chispa de esperanza por la que luchar. Tengo que entender el pasado, se dijo, impulsándose a investigar el trasfondo familiar. En los días siguientes, la música se transformó. A medida que Valentina ensayaba en su sala, las melodías tomaron un nuevo significado. En cada nota, buscaba no solo la perfección artística, sino también una conexión con su historia. Las letras que inicialmente habían inspirado a su madre empezaron a resonar con nuevas perspectivas. Cada ensayo era un viaje que la acercaba a sus raíces y, al mismo tiempo, la distanciaba de la imagen que Leonor había creado. La inquietud de Leonor seguía acechando, pero la visión de Valentina comenzó a ser más clara. Su voz resonaba en su interior, empoderándola, y cada ensayo parecía despojarla de las fragilidades que la habían debilitado. Sin embargo, no podía ignorar la necesidad de confrontar a su madre una vez más, no solo sobre su carrera, sino sobre los secretos que parecían estar refrenando su relación. Decidió que era momento de tomar control. A través de su música, buscaría desenmascarar cada rincón oculto de su historia familiar. La idea de crear una canción que hablara de su dolor y su lucha fue surgiendo, y no solo como un medio de expresión, sino como una plataforma para la revelación. Esto es más que música. Es mi voz, mi historia, pensó con determinación. El día que completó la composición, sintió que había dado un paso hacia lo desconocido. Al compartir su nueva obra con Sofía, su socia artística, hubo una conexión palpable. Siento que esta canción habla de nosotras, de nuestras luchas, de todo lo que hemos superado, comentó Sofía, notando el destello de emoción en los ojos de Valentina. A pesar de esta motivación, otra inquietud creció en ella. Mientras paseaba por los recuerdos familiares, un fragmento de conversación con su madre se presentó de manera vívida. Un día Leonor había mencionado un secreto familiar, algo que había estado bajo la superficie desde hace años. ¿Qué ocultaba en realidad? Este nuevo dilema la obligaba a profundizar aún más. La música no solo sería un recurso de expresión, sino también una herramienta para la búsqueda de la verdad. Días más tarde, Valentina decidió que debía confrontar a Leonor de nuevo, pero esta vez con un enfoque diferente. Establecería un diálogo, un intercambio donde ninguna de ellas llevaría el peso de los silencios del pasado. Era hora de desenterrar las verdades que habían estado enterradas por tanto tiempo. Mientras se preparaba para esa conversación decisiva, Valentina sintió como la presión la impulsaba hacia adelante. Voy a encontrar mi verdad. No me detendré hasta entender, se prometió. El viaje hacia su independencia emocional apenas comenzaba, y cada decisión la acercaba más a la mujer que estaba destinada a ser. Justo en ese momento, una alarma interna comenzó a sonar. El descubrimiento de un secreto familiar estaba cada vez más cerca, y con él, el riesgo y la promesa de una profunda transformación personal. ¿Qué haría Valentina cuando se enfrentara a la realidad oculta de su madre? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el precio podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. El día que Valentina había marcado en su calendario finalmente había llegado. La energía palpable en el aire contrastaba con su inquietud interna. Sabía que el momento necesitaba ser decisivo. La decisión de abrir el diálogo con su madre se había gestado entre ensayos, notas de melodías que hablaban de su vida, de su lucha interna y de los secretos que consideraba ahora potenciales catalizadores de su crecimiento. Preparándose, revisó mentalmente lo que quería decir. Tenía preguntas que golpeaban en su interior y debía plantearlas con cuidado, evitando que el diálogo se convirtiera en un campo de batalla. No puedo repetir el pasado, se recordó, mientras la voz de Sofía resonaba en su mente, instándole a ser valiente. Valentina se encontró en la cocina, donde las sombras de la tarde se cernían sobre la mesa. La luz suave contrastaba con la tensión que la envolvía. Cuando Leonor entró,
el silencio se convirtió en un peso que ambas llevaban. Valentina inhaló profundamente y rompió el hielo. Mamá, hay algo que necesito que hablemos. Sobre nosotras, sobre lo que hemos sido y lo que está guardado en el fondo. Las palabras fluyeron, pero no siempre como ella había planeado. Cada pregunta arrastraba a Leonor a un territorio complicado, y las respuestas parecían remolinos de evasiones. Hay cosas que desee protegerte, Valentina. A veces, el silencio es un refugio, replicó Leonor, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y defensa. Enfrentarse a esa resistencia la hizo tambalear, pero también la encendió. Valentina no estaba dispuesta a darse por vencida, el fuego de su determinación se avivó. Pero al protegerme, ¿qué es lo que realmente ocultas? ¿Qué parte de nuestra historia no me has contado?, cuestionó, cada palabra construyendo su valentía. La tensión creció, la atmósfera cargada se volvió casi palpable. Luchando entre la necesidad de cuidar la relación y la urgencia de conocer la verdad, Valentina se dio cuenta de que estaba dispuesta a arriesgar el amor que sentía por su madre. No puedo seguir construyendo mi vida sobre una liebre de mentiras, expresó, un rayo de desafío en su voz. Leonor, visiblemente afectada, hizo una pausa, su mirada caía. Existen secretos que me han atormentado. Tal vez el silencio ha sido mi manera de lidiar, de no hacerte parte del peso que he cargado. Las palabras de su madre surgieron como un reflejo crudo, un indicio de que las paredes construidas durante años estaban comenzando a desgastarse. La revelación era el primer paso hacia el cambio. Valentina se sintió dividida entre la compasión y la frustración. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Creías que sería mejor que viviera en la ignorancia? Su corazón latía con una mezcla de ansiedad e incertidumbre, cada interrogante también revelando la lucha interna de su madre. La conversación se trasladó a un plano más íntimo y vulnerable, donde las emociones brotaban y las palabras servían de catalizador para demostrar que ya no eran dos figuras separadas por expectativas. Con cada frase, Valentina entendía mejor a la mujer detrás del rol de madre, revelando capas de complejidad que antes no había podido ver. Y en ese intercambio, Valentina vislumbró una verdad crucial: el camino hacia su propia sanación pasaba por aceptar la historia entera, incluso aquellas partes complicadas que no siempre eran agradables. La libertad que buscaba no dependía únicamente de revelar secretos, sino de cómo elegiría enfrentarlos. En un giro inesperado, Leonor mencionó un nombre que resonó como un eco en la mente de Valentina. Hay algo que tú no sabes, algo que puede cambiar todo lo que creías acerca de quién eres. La declaración quedó flotando en el aire, un nuevo enigma que prometía abrir aún más el camino hacia la autocomprensión. El corazón de Valentina latía rápido ante la posibilidad de nuevas revelaciones. ¿Qué quieres decir con eso? La pregunta salió casi sin querer, un interrogante que encerraba tanto miedo como anticipación. La respuesta, sin embargo, estaba exactamente a la vista, y no podía escapar de la verdad que estaba a punto de confrontar. La tensión en la cocina se tornó casi visceral. Valentina sentía como cada segundo se expandía, al igual que su deseo de conocer la verdad. Con la mirada fija en su madre, el eco de sus propias dudas resonó en su mente: ¿qué puede ser tan grave como para haber tejido una red de silencio entre nosotras? Leonor, avergonzada, desvió la mirada como si buscara refugio en las sombras. Es algo que nunca quise que supieras, Valentina. No sé si es el momento adecuado. La vacilación de su madre era un signo claro de que aquello que estaba a punto de compartir tenía el potencial de sacudir los cimientos de su relación. Si existe algo que debas saber, necesito que me lo digas ahora, insistió Valentina, sintiendo que su voz se tornaba más firme. Su determinación era una elección consciente, no permitiría que el miedo del pasado la atara nuevamente. Saber era poder, y no había espacio para la ignorancia en su camino hacia el crecimiento personal. Con un suspiro profundo, Leonor comenzó a desentrañar un relato cargado de secretos.
Habló de decisiones pasadas, de caminos que tomó y de otros que dejó sin explorar. La vida no siempre nos da elecciones fáciles, y he cargado con las consecuencias. Tienes una hermana, Valentina. Una gemela que no vive con nosotras. Las palabras golpearon a Valentina como un tren desbocado. Por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. ¿Una hermana? La revelación era un tsunami emocional, arremetiendo contra la estructura de su identidad. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué ocultar algo tan importante? La ira y la confusión se entrelazaron en su pecho, pero al mismo tiempo, una chispa de curiosidad crecía cada vez más fuerte. Leonor, sintiendo la tormenta emprender vuelo, intentó defender su elección. No quise que vivieras bajo el peso de eso. Quería protegerte, Valentina. Pero sé que ahora entiendes que el silencio no es la respuesta. Su voz temblaba, y Valentina pudo ver el miedo reflejado en su mirada, un miedo que, en gran medida, era heredado. Un torrente de pensamientos inundó la mente de Valentina. No solo tenía que procesar la existencia de una hermana, ahora debía confrontar la fragilidad de su propia historia. ¿Dónde está ella? ¿Por qué no está en mi vida? Cada pregunta era una piedra lanzada en el estanque de su conciencia, creando ondas de insatisfacción y anhelo. Lo débil de nuestra situación es que no tengo respuestas precisas. Se fue de casa muy joven, y no he podido rastrearla. Es un capítulo que he cerrado, pero ahora no puedo ignorarlo más, replicó su madre, su rostro se oscureció con la sombra del arrepentimiento. Valentina sintió como el concepto de comunidad familiar se desmoronaba. A lo largo de su vida, había asumido que su hogar era un refugio de certezas, sin embargo, todo aquello estaba basado en un facade construido sobre fibras de silencio. Cada revelación exigía más de ella, responsabilidad, madurez y la necesidad de indagar más allá de las sombras. Esto no se acaba aquí. Tengo que buscarla. Tengo que entender por qué mi existencia está marcada por su ausencia, afirmó con resolución. El desafío que se presentaba ante ella no solo era un viaje hacia el exterior, sino un viaje profundo hacia su propia identidad. El deseo de descubrir se fundía con la valentía necesaria para enfrentar su historia, era el momento de llevar su vida más allá de lo que desesperadamente había tratado de proteger. La búsqueda de su hermana se convertía en un símbolo de su propio viaje de autoconocimiento. Mientras tomaba la decisión de actuar, otra pregunta surgió como un rayo en su mente: ¿qué significa todo esto para ti, mamá? ¿Vas a apoyarme esta vez? La respuesta de Leonor no sería simplemente una opción, sino un elemento crucial en su camino hacia la reconciliación. Y en el aire, entre la tensión y la expectativa, las palabras de su madre resonaron con una carga inesperada: Valentina, quizás sea el momento de descubrir no solo a tu hermana, sino a ti misma más allá de los secretos. El eco de la declaración dejó a Valentina contemplando no solo su búsqueda, sino también la repercusión que eso tendría en su propia voz y autonomía. Con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbres, Valentina se preparó para lo que inexorablemente se avecinaba. ¿Qué lecciones se ocultaban en el pasado y qué significaban para su futuro? La búsqueda apenas comenzaba, y su resolución se alzaba como una estela en la oscuridad. Valentina salió de la cocina con la mente en ebullición, cada paso resonando con la urgencia de su nueva misión. Era un impulso vertiginoso, una decisión que la empujaba hacia lo desconocido. La revelación de su hermana gemela había destapado un pozo de preguntas inexploradas, y Valentina decidió que no solo iba a ofrecer un vistazo a su vida, sino que se sumergiría completamente en ella. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de investigación y reflexión. Pasaba horas navegando en Internet, buscando cualquier indicio sobre su hermana. Descubrir su nombre, aunque fuese un inicio esquivo, se convirtió en una obsesión. Cada búsqueda era como lanzar un ancla al océano de su historia. Un obstáculo tras otro, las bases de su vida parecía que se desmoronaban, pero esto,
paradójicamente, le daba la fuerza necesaria para seguir adentrándose en lo profundo de su ser. La idea de que ha vivido en un mundo sin la mitad de su propia esencia la llevó a replantear su vida. Las cosas que antes parecían significativas ya no tenían el mismo peso. Comenzó a cuestionar sus relaciones, su trabajo y, sobre todo, su visión del futuro. Esto no solo era un viaje hacia la búsqueda de su hermana. Era la regeneración de una Valentina más auténtica, una que no se conformaría con las sombras de un pasado que no había elegido. Durante esos días, encontró una comunidad en línea de personas en busca de familiares perdidos. El primer contacto fue una mujer que había encontrado a su hermana después de años de separación. Escuchar esas historias la resonaba en lo más profundo. Cada pequeño avance, cada descubrimiento era un paso hacia la reivindicación de su propio relato. Si alguien podía encontrar el camino de regreso al amor familiar, ella también podría. Pero en su mente también había una pesadez. Su madre, Leonor, había mentido, aunque su intención fuese protegerla. Esa falta de franqueza no solo había moldeado su vida, sino que también había levantado muros entre ellas. Esos días de exploración personal no solo eran para buscar a su hermana, en el fondo, Valentina sabía que necesitaba confrontar a su madre. No podía avanzar sin aclarar las aguas turbias de su relación. Finalmente, un día, decidió que era el momento de hablar de nuevo con Leonor. Se encontraron en un café cercano, neutral, donde las paredes blancas parecían estar ansiosas por absorber el peso de sus palabras. La mirada de su madre reflejaba preocupación y un atisbo de remordimiento al sentarse frente a Valentina. ¿Qué piensas hacer con esta nueva información, Valentina?, preguntó Leonor, su voz temblando, evidenciando la carga emocional que ambos llevaban. Voy a buscarla, respondió Valentina con claridad. Voy a buscar a mi hermana. No puedo seguir viviendo ignorando una parte tan esencial de mí misma. Pero no puedo hacerlo sola. Necesito que estés a mi lado, ya no quiero más sombras entre nosotras. Esa petición, aunque directa, estaba cargada de un desafío implícito. Leonor la miró durante lo que pareció una eternidad. Aquí estaba Valentina, despojada de máscaras, reclamando su verdad y demandando transparencia. Una mezcla de orgullo y dolor conjugó su respuesta. Haré lo que pueda para ayudarte, pero tienes que entender que lo que hice, aunque fue un error, vino desde el amor. La conversación dejaba un eco en el aire, las sombras seguían presentes, pero ahora las luchas eran visibles. Valentina se sentía impulsada hacia adelante, cada vez más decidida a romper las cadenas del miedo que la habían limitado. Comprendía que la búsqueda de su hermana iba más allá del deseo de encontrarla. Era también un camino hacia el autodescubrimiento, un desmantelamiento de su propia historia. Mientras pagaban la cuenta, un mensaje llegó a su teléfono. Un usuario había comentado sobre un grupo en redes sociales dedicado a la búsqueda de gemelos separados. La curiosidad floreció dentro de ella. Sin duda, esa era una puerta que necesitaba abrir. A medida que se sumergía en el clamor de su búsqueda, Valentina sintió una chispa de posibilidad. El camino es incierto, pero estoy lista para enfrentarlo, se repitió a sí misma. Era una declaración de intenciones, pero también una promesa de que el siguiente capítulo de su vida sería un empoderamiento continuo. En su mente, la pregunta persistente se volvió un anhelo: ¿qué descubrimientos me esperan en este nuevo viaje hacia mi hermana? La voz de su lado interno resonaba con creciente fuerza, mientras Valentina avanzaba, lista para afrontar los secretos que el destino le tenía reservados. Valentina despertó, el eco de la conversación con su madre todavía reverberando en su mente. Había algo tangible en su determinación, como si cada palabra hubiese asentado un ladrillo en un nuevo camino. Sabía que su búsqueda no solo implicaría interacciones en línea, sino una inmersión total en la realidad que había sido ignorada durante años. Se sentía lista para desmantelar las capas de miedo y desconfianza que la habían consumido.
Tras ese encuentro, su primera acción fue unirse al grupo en redes sociales. Al instante, se sintió abrumada por el torbellino de historias compartidas, relatos de sufrimiento, esperanza, reencuentros y desilusiones. En aquel espacio virtual, la vulnerabilidad de las personas se sintió como una segunda piel. Cada publicación reflejaba un fragmento de su propia confusión. Pero había una luminiscencia en medio de la opacidad, abrazar la búsqueda como un proceso de sanación. Con el apoyo de las historias de otros, Valentina comenzó a formular un plan. Creó un perfil, introduciendo su propia narrativa de búsqueda, y a partir de ahí, sus días se convirtieron en sesiones de investigación intensiva. Dejó de lado su rutina habitual porque la obsesión por encontrarse con su hermana era ahora su única prioridad. Leía testimonios de estrategias exitosas, como otras personas habían dado con sus parientes, qué caminos habían seguido y qué errores debían evitar. Sin embargo, con cada avance, también emergía la sombra de su madre. La lucha interna entre amar a Leonor y sentir el peso de la traición por las verdades ocultas se convertía en un constante tira y afloja emocional. La urgencia de su búsqueda no hacía más que intensificar esa ambivalencia. En el rincón de su mente, Valentina sabía que debía encontrar su propio equilibrio entre el amor filial y su deseo de independencia. Mientras tanto, en uno de sus foros, captó la atención de una mujer que había llegado a tener éxito en su búsqueda, Clara. Era una experta en conexiones familiares y había ayudado a varias personas a reencontrarse con sus gemelos. Valentina decidió poner su orgullo a un lado y buscó a Clara. En un mensaje que redactó y borró varias veces, finalmente expresó su necesidad de ayuda. Hola Clara, me estoy embarcando en un viaje para encontrar a mi hermana. Cualquier consejo que puedas ofrecerme sería invaluable. La respuesta de Clara llegó rápidamente, llena de calidez y empatía. Se ofreció a tener una videollamada y a compartir su propio proceso de búsqueda. Valentina sintió un renovado sentido de esperanza. Tenía que estar abierta a recibir apoyo, no solo de su madre, sino de quienes habían recorrido el mismo camino. En la llamada, Clara reveló no solo detalles prácticos, sino también aspectos emocionales de su viaje. Habló de su propia lucha con la identidad y cómo había podido abrazar su historia, integrando las partes que había dejado atrás. Valentina escuchó atentamente, sus palabras la tocaron profundamente. Era un espejo de su propia lucha. La conversación se tornó más que un intercambio de estrategias, se convirtió en una catarsis. Armada con nuevas herramientas y la sabiduría de Clara, Valentina sintió que avanzaba en su búsqueda con más claridad. Cada paso era un acto de valentía, un desafío tanto físico como emocional. En su corazón, despertaba la certeza de que cada hallazgo la acercaría a su hermana. Pero el camino también requería honestidad consigo misma. Con la mente alineada y su determinación templada en el deseo de autodescubrimiento, Valentina se preparó para tomar medidas hacia su hermana, apoyándose en su propia autenticidad. Pero justo cuando su corazón se llenaba de esperanza, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, alguien de un perfil que le resultaba familiar. Creo que tengo información sobre tu hermana, decía. El mundo de Valentina se paralizó un instante. Todo lo que había estado buscando, su mayor anhelo, estaba al alcance de su mano. La emoción y el miedo entrelazados la llevaron al borde de una decisión que podría cambiar su vida para siempre. ¿Valentina se atrevería a abrir esa puerta, o se detendría frente a la incertidumbre? La investigación estaba a punto de llevarla a un cruce vital entre el pasado y un futuro inesperado. La pregunta latente en su mente se convirtió en un grito: ¿qué verdades se revelarán en este nuevo capítulo que aún no puedo imaginar? Valentina sintió que el tiempo se detuvo mientras leía el mensaje. Había estado arañando las paredes de un misterioso laberinto familiar, y ahora, finalmente, una puerta se asomaba. La mente se le llenó de imágenes de lo que podría significar encontrar a su hermana,
risas compartidas, historias por contar, una conexión que había estado ausente toda su vida. Pero también sintió el peso de la incertidumbre. ¿Quién sería esa hermana? ¿Qué historia traería consigo? Con un impulso decidido, Valentina pulsó el botón de respuesta. Hola. Estoy muy interesada en saber más. ¿Puedo llamarte? El corazón le latía desbocado. Mientras esperaba la respuesta, recordó la conversación con Clara, ese nuevo vínculo de apoyo que la había empoderado. El teléfono vibró. Claro, llámame cuando quieras. Tengo algo que creo que te va a interesar. Esa frase le generó una mezcla de ansiedad y emoción. Se sentía como una exploradora a punto de desentrañar un antiguo secreto. Al finalizar la llamada, el eco de la voz de la desconocida resonó en su mente. Tu hermana se llama Isabela. Vivió con una familia adoptiva y actualmente reside en la misma ciudad que tú. A medida que las palabras se desenredaban, la incredulidad se instaló en su pecho. ¿Isabela? No solo era una información valiosa, sino un rostro que cambiaría todo. Con el corazón en la mano, y la mente llena de preguntas, Valentina se dirigió al lugar donde había estado soñando con hablar. La idea de localizar a Isabela la hizo sentir viva. Sin embargo, también la empujó a confrontar su propia vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si Isabela no quería conocerla? ¿Y si la realidad era más dura de lo que ella imaginaba? Día tras día, se sumergió en su búsqueda, sintiendo cómo las horas se convertían en días y los días en semanas. Pulsaba cada rincón virtual, buscaba conexiones, preguntaba a conocidos o amigos. La ambición se transformó en pasión. Con cada pista que encontraba, su confianza crecía, forjando una identidad que se alejaba de la niña insegura que había sido. Finalmente, tras un esfuerzo considerable, consiguió un contacto directo. Quedaron en reunirse en un café, un lugar que representaba una nueva oportunidad para ambas. Valentina llegó unos minutos antes, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Miraba a su alrededor, preguntándose cómo habría sido la vida de Isabela. ¿Habrá llegado a soñar con ella? ¿La habrá buscado? Cuando Isabela apareció, el mundo pareció desvanecerse por un instante. Era igual a ella y, al mismo tiempo, distinta. El hálito del tiempo las había traído a ese encuentro. Tras los saludos velados y las presentaciones formales, las gemelas comenzaron a hablar. Valentina sintió cómo se desvinculaba el pasado, cada palabra intercambiada era un ladrillo que quitaban del muro que había estado erigiendo con el miedo. Hablaban de sus infancias, sus anhelos y, sobre todo, de su búsqueda interna. Era un viaje sutil, un camino de preguntas y respuestas. Empezaron a construir la conexión que les había sido negada a lo largo de los años, compartiendo secretos que solo una gemela podría entender. La alegría brotó con cada tema, y el hielo que había condicionado su vida emocional fue derritiéndose. Después de horas de conversación, Valentina pidió, ¿te gustaría cantar conmigo? Isabela sonrió, la chispa de hermandad iluminando sus rostros, y se animaron a recrear esos momentos que alguna vez solo habían soñado. Así, entre risas y melodías, Valentina se dio cuenta de que su búsqueda no solo había sido por encontrar a su hermana, sino también por liberarse de la carga emocional que le había marcado. Días después, un video de su actuación en el café se volvió viral. El mundo entero empezó a conocerlas como las gemelas que se reencontraron. La música les otorgó un nuevo lugar en el corazón del público, pero más allá de eso, cada presentación se convirtió en un testimonio de su travesía. Valentina había aprendido que la auténtica realización personal no solo radicaba en triunfar frente a las luces y aplausos, sino en conectar con sus raíces y abrazar a la mujer que realmente era. Sus decisiones anteriores comenzaron a cobrar sentido. La verdad detrás de cada aspecto de su vida los había redireccionado hacia su propósito.
Valentina había conquistado su miedo al fracaso y había encontrado en su hermana a esa parte que tanto anhelaba comprender. Diego, el productor musical perspicaz, notó su crecimiento y les ofreció un contrato discográfico que reafirmó la consolidación de su unión artística. La dualidad de su pasado finalmente se convertía en un canto de esperanza. Ahora eran más que gemelas, eran dos almas entrelazadas, unidas por el deseo de crear, transformar y superar lo que les había separado. La historia de las gemelas mendigas se había transformado en un himno de éxito. No solo había crecido su carrera, sino que había proporcionado una vía de sanación en sus vidas. Al final, Valentina se dio cuenta de que cada paso que había dado hacia la búsqueda de su hermana había sido, en esencia, un viaje hacia su propia libertad e identidad. Había aprendido que el verdadero éxito no estaba en las luces, sino en la autenticidad de su conexión, con Isabela, su madre, y, sobre todo, consigo misma. Este era el cierre que tanto anhelaba, una conclusión donde el dolor se encontraba con la esperanza, construyendo un puente hacia un futuro lleno de promesas. Ahora, les pido, no esperen ni un segundo más, súbanse a este emocionante viaje suscribiéndose a nuestro canal para no perderse las historias más conmovedoras que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar nuestro contenido premium y comenten sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Y compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan recibir este mensaje de superación personal. Solo los verdaderos fans de historias profundas entienden la importancia de apoyar este canal.